acontecer electoral a la semana. Bienvenidos a Entérate este lunes 2 de abril del año 2018. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente para presentar las noticias. Iniciamos el mes de abril y con ello las campañas, la fase más intensa de los procesos electorales, tanto para los actores políticos como para las autoridades electorales que intensifican las acciones de organización de las elecciones. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Les damos la bienvenida como cada lunes a Entérate. Los invitamos a permanecer con nosotros para conocer la información más relevante del quehacer electoral nacional. Hoy estamos a 89 días de la jornada electoral en la que se renovará la presidencia, el Congreso de la Unión y diversos cargos a nivel local, entre ellos 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos con la información. A continuación, estas son las noticias. Registra INE candidaturas de diputaciones federales, senadurías y a la presidencia. El 30 de marzo arrancaron las campañas electorales. Durarán 90 días. Aprueban modelo de operación de la casilla única para elecciones concurrentes. Sanciona Consejo General a Movimiento Ciudadano y al PRI con 77.8 millones de pesos por la falta de cuidado en la guardia y custodia de la lista nominal. Aprueba INE límites de aportaciones privadas y determina distribución del financiamiento público de independientes para elecciones federales. Finaliza periodo de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero para poder votar el próximo 1 de julio. 23 de las y los 48 aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia cumplieron en fiscalización. Solo un aspirante cumplió en fiscalización y en firmas de apoyo ciudadano. Reitera INE compromiso de garantizar elecciones libres, incluyentes y sin discriminación. Llama presidente del INE a las y los 32 vocales ejecutivos locales del instituto a trabajar para que la elección del 1 de julio sea impecable. Este viernes 30 de marzo arrancaron las campañas federales, que tendrán una duración de 90 días, por lo que finalizarán el 27 de junio, 3 días antes de la jornada electoral. Las campañas son las actividades como reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas que realizan los partidos políticos, las coaliciones y las y los candidatos registrados para obtener el voto y promover las candidaturas. Tanto la propaganda como las actividades de campaña deben propiciar la exposición, desarrollo y discusión de los programas y acciones fijados en las plataformas electorales, tanto de partidos como de independientes, así como en los documentos básicos de los partidos políticos. Desde el 30 de marzo, cuando iniciaron las campañas electorales, y hasta la conclusión de la jornada electoral, la noche del 1 de julio, está prohibida la difusión de propaganda gubernamental. Las únicas excepciones son las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Y precisamente, previo al inicio de las campañas, el jueves 29 de marzo, el Consejo General del INE aprobó las candidaturas de diputaciones federales, senadurías y presidencia que cumplieron con los requisitos de ley y que ya están participando en el proceso electoral federal 2017-2018. Las 3 coaliciones formadas por los partidos políticos nacionales registraron candidaturas en común tanto a la presidencia como a diputaciones y senadurías. Además, se registraron candidaturas independientes a esos cargos. A la presidencia fueron aprobadas las candidaturas de José Antonio Meade por la coalición Todos por México, integrada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; de Ricardo Anaya por la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano; de Andrés Manuel López Obrador por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el PT y el Partido Encuentro Social, así como la candidatura de Margarita Zavala como independiente. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que para el registro de candidaturas debieron cumplirse con varios requisitos. El inicio de las campañas electorales implica, por una parte, que el proceso electoral avanza conforme lo marca la ley y las normas,
que las plataformas se han registrado, que las y los candidatos han cumplido con los requisitos, que las candidaturas están distribuidas de manera paritaria entre hombres y mujeres y que se ha cumplido con las obligaciones en materia de transparencia y fiscalización del dinero invertido en las precampañas y en el proceso de recolección de apoyos ciudadanos. Lorenzo Córdoba hizo un llamado a gobiernos, actores políticos y a medios de comunicación a cumplir la responsabilidad compartida en este proceso electoral y a la ciudadanía para que ejerza su voto libremente. A los gobernantes y servidores públicos de los 3 niveles de gobierno para que ejerzan con imparcialidad los recursos públicos que tienen asignados y se abstengan de interferir en el proceso electoral de manera directa o encubierta. A los partidos políticos y sus candidatos, a los candidatos independientes, cumplan con sus obligaciones de informar cotidianamente sus ingresos y gastos, a los medios de comunicación para que ejerzan profesionalmente el periodismo y a la sociedad mexicana en general para que se informe y ejerza su voto libremente. En este proceso electoral fueron registradas 45 candidaturas independientes. Se trata de 1 a la presidencia, 37 a la Cámara de Diputados y 7 a la Cámara de Senadores. Sobre los apoyos ciudadanos irregulares a independientes detectados, la consejera Pamela San Martín dijo que se harán las investigaciones necesarias. Este Consejo General ya ordenó el inicio del procedimiento. El procedimiento lo instaura la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en los términos establecidos en la ley. Y es concluyendo este procedimiento donde se podrán determinar responsabilidades. Es concluyendo este procedimiento donde podrán hacerse señalamientos respecto de las sanciones que correspondan o no correspondan. El 31 de marzo finalizó el periodo de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. El 1 de julio de 2018, las y los connacionales tendrán la posibilidad de votar para la presidencia y senadurías a nivel federal y para las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelia, Puebla, Yucatán y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a nivel local. A 4 días de que finalizara el periodo de solicitud de inscripción a la lista nominal, 114,000 ciudadanas y ciudadanos mexicanos habían solicitado el voto desde el extranjero. El consejero del INE, Enrique Andrade, informó que de las solicitudes recibidas han sido procedentes 70,000 y recordó que la activación de la credencial para votar con fotografía puede realizarse hasta el 30 de abril. Quien todavía obtenga la credencial para votar ese día, próximo sábado 31 de marzo, podrá confirmar su recepción hasta el 30 de abril para poder ser dado de alta en la lista de electores residentes desde el extranjero. Esto creo que nos va a dar la oportunidad de que todavía algunos ciudadanos que están radicando en el extranjero puedan manifestar su deseo para votar y finalmente confirmar que tienen la credencial necesaria. En otra información, el miércoles pasado el Consejo General del INE sancionó a los partidos Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional por haber faltado al cuidado en la guarda y custodia de los listados nominales que les fueron entregados por ley para actividades de vigilancia. A Movimiento Ciudadano se le multó con 34.1 millones de pesos, debido a que se detectó información de la lista nominal nacional que había estado en su poder en el sitio de internet Amazon, mientras que al PRI se le multó con 43.7 millones de pesos debido a que se detectó información de la lista nominal del estado de Sinaloa que había estado en su poder en el portal DigitalOcean. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, enfatizó que la base de datos del INE no fue vulnerada, pues cuenta con fuertes medidas de seguridad que se mejoran constantemente. La evolución de dichos procedimientos con los que se ha modelado este eslabón de confianza ha permitido que transitemos de un padrón electoral de buena fe hacia un padrón de confianza con elementos biométricos y con sustentos de cada una de sus operaciones. Nunca ha sido vulnerada la base de datos del padrón electoral del IFE, ahora del INE. Todos los casos de filtración de información que históricamente han ocurrido de los datos del Registro Federal de Electores, todos invariablemente son achacables a agentes externos. El presidente del INE mencionó algunas medidas de seguridad que operan en el proceso electoral. El acceso establecido en la ley de los representantes permanente, de los representantes de los partidos políticos al padrón electoral, ya no se realiza o ya no ocurre como en el pasado,
entregando a voluntad, a petición de los partidos, las bases de datos de los del padrón electoral. Eso ya no ocurre. Se realiza en centros de consulta. Y segundo, las listas nominales que se utilizarán en este proceso electoral, por primera vez en un proceso electoral federal, porque esto ya ocurrió en 2016 y 2017, no van a tener más que algunos datos, que es lo que necesitan los representantes de los partidos políticos para saber que los ciudadanos que van a votar son quienes tienen derecho a hacerlo. La semana pasada, el Consejo General del INE aprobó el modelo de operación de la casilla única para las elecciones concurrentes. El consejero electoral Marco Antonio Baños mencionó la relevancia de la casilla única al ser este tipo el que se instalará en más del 96% del total de casillas, para recibir tanto la votación federal como la local. En consecuencia, se van a instalar alrededor de entre 96 y 97% de la totalidad de estas mesas directivas serán casillas únicas, y por eso justamente se hace necesario definir un modelo que, insisto, describa con lujo de detalles cuál es la mecánica de operación y de habituallamiento que va a tener cada una de estas mesas de casillas únicas. Al recibir un informe sobre el avance de actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, el presidente del INE señaló que, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara la realización de conteos rápidos a partir de las hojas de operaciones, se tendrá certeza la noche de la elección. Me parece que tenemos ya elementos de certeza en dos sentidos. Uno, para avanzar sin descanso en la elaboración de los conteos rápidos de la contienda presidencial y de las elecciones locales de gobernador y jefe de gobierno. Y dos, para reiterar a la sociedad mexicana que la noche de la elección habrá estimaciones de los resultados de la votación, sea cual sea el resultado, tal como lo establece el reglamento de elecciones. El 1 de julio de 2018, los conteos rápidos que implementará el INE se basarán en la información de las hojas de operaciones de las casillas, lo que permitirá contar con sus resultados la misma noche de la elección. Y previo al inicio de las campañas electorales, el INE concluyó la fiscalización de apoyo ciudadano a aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia. El consejero Ciro Murayama mencionó que de las y los 48 aspirantes registrados, 23 cumplieron con sus obligaciones de fiscalización y que de las faltas cometidas se desprenden en total 2.2 millones de pesos en multas. Los gastos totales reportados por los 25 aspirantes suman 50.8 millones de pesos, mientras que los ingresos reportados alcanzan 42 millones, que representaron 2.274 operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización. De acuerdo con el dicho del conjunto de los aspirantes, el 79% de sus ingresos se refieren a aportaciones de simpatizantes, mientras que 17% corresponde a recursos de los propios aspirantes y 4% autofinanciamiento. Es en los ingresos donde se encontraron diversas inconsistencias que ameritan investigaciones a fondo para poder verificar el correcto origen de los recursos utilizados durante esta etapa. De las 23 personas que aspiraban a la presidencia, que cumplieron en la rendición de informes de ingresos y gastos, Margarita Zavala fue la única que cumplió también con el número y dispersión de firmas de apoyo ciudadano. Es por eso que logró el registro de su candidatura. Por otro lado, el Consejo General determinó la distribución del financiamiento público para gastos de campaña para el conjunto de personas que obtuvieran candidaturas independientes. El monto es de 42.963.332 pesos. En sesión ordinaria se estableció que el financiamiento público que corresponda a cada candidatura independiente dependerá del número total de las que obtengan el registro para cada uno de los 3 cargos de elección popular en la contienda: Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales. Los 42.9 millones de pesos se dividirán en 3 partes iguales destinadas a cada uno de los 3 tipos de cargos de elección popular, pero en caso de que haya solo una o un candidato en alguno de ellos, a este únicamente le corresponderá por ley el 50% del financiamiento, es decir, poco más de 7 millones de pesos. El financiamiento privado para independientes no deberá rebasar el 10% de los topes de campaña.
Como parte del compromiso de garantizar elecciones libres, incluyentes y sin discriminación, el INE llevó a cabo la jornada para un ejercicio efectivo del voto, así como simulacros en un módulo de atención ciudadana y en una casilla electoral para la atención de personas con algún tipo de discapacidad. La consejera electoral, Claudia Zavala, señaló que continuarán las acciones para garantizar el voto y la participación de todas las personas. No basta con tener los derechos, es necesario instrumentar todos los mecanismos para que se puedan ejercer plenamente esos derechos, y creo que esta es la intención del día que hoy estamos aquí reunidos. Por eso estamos aquí reunidos, para que presentar las condiciones como normalmente operamos, con la que ya hemos instrumentado para atender las necesidades. Sin embargo, creo que todavía tenemos mucho por hacer y eso lo vamos a ir construyendo juntos. Taide Buenfil, de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, COAMEX, señaló que el voto es un derecho primordial. En ese sentido, toda la población con discapacidad debe estar integrada. La participación de las personas con discapacidad para cumplir con este efecto de nada de nosotros sin nosotros, en donde podamos ver, verificar y apoyar a que los esfuerzos que realizan las autoridades en materia electoral lleven la forma adecuada de incluirnos. En la jornada para un ejercicio efectivo del voto, el director ejecutivo de Organización Electoral, Miguel Ángel Solís, señaló que como prueba piloto, en 2018 se atenderá el voto de personas hospitalizadas con un modelo de casilla que acuda a los nosocomios. En los simulacros para el trámite de credencial para votar con fotografía en un módulo de atención ciudadana y para el voto en una casilla electoral, fueron atendidas personas con alguna discapacidad. La semana pasada, consejeros del Consejo General del INE se reunieron con las y los 32 vocales ejecutivos locales del instituto con el objetivo de revisar temas cruciales para la jornada electoral, detallar los procedimientos y pasos a seguir en cada etapa de la organización para el desarrollo de los comicios del próximo 1 de julio. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a las y los vocales ejecutivos locales del instituto a disminuir al mínimo los imprevistos y llevar a cabo los simulacros necesarios para que la elección del 1 de julio sea impecable. Por su parte, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo subrayó la confianza en el trabajo que realiza la estructura del INE y pidió que la agenda se enfoque en las actividades a desarrollar, que las instrucciones bajen hasta la operación que llevan a cabo los CAE y que todo esto permee en los 30 organismos públicos locales electorales que tendrán elecciones concurrentes, quedando bien delimitadas las responsabilidades. El INE informó que 69 personas de 25 países han sido acreditadas como visitantes extranjeras, mientras que como observadoras electorales han sido acreditadas a 888 ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del INE y la multa impuesta al Partido Revolucionario Institucional por haber ejercido gastos sin objeto partidista. Se trata de una multa de 3.836.988 pesos vinculada con el aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. El INAI y la Secretaría de la Función Pública presentaron la Guía de Gobierno Abierto 2018 para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el propósito de impulsar la participación ciudadana, transparencia proactiva y acciones de blindaje electoral. La guía incluye el tema electoral para prevenir la actuación indebida de servidoras o servidores públicos para favorecer o afectar a cualquiera de las fuerzas políticas en la contienda. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Gobierno de Puebla firmaron un programa de trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir los delitos electorales, en el que ambas instancias se comprometieron a desarrollar y promover cursos de capacitación para servidores públicos de los 3 niveles de gobierno para asegurar su correcta conducción durante el proceso electoral. Además, la FEPADE y el gobierno de Sinaloa firmaron un programa de trabajo para realizar acciones coordinadas para prevenir, combatir y denunciar los delitos electorales, blindar programas sociales, acercar la función del Ministerio Público a la ciudadanía y actualizar programas de capacitación. Además, la Fiscalía firmó un convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Estado que fortalece el trabajo común de ambas instancias para intercambiar información.
Es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Nos escuchamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante de las actividades del INE en el proceso electoral 2017-2018. Y no se olviden de visitar el canal del INE en YouTube, INE TV. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Adriana, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Central Electoral.